La Voz de América presenta. El presidente Biden viajará a Polonia mientras Rusia recrudece su invasión militar a Ucrania. Kiev rechaza ultimátum de Rusia y se niega a entregar puerto de Mariupol. El galón de combustible es que está demasiado alto. Las consecuencias del conflicto en Ucrania en Latinoamérica. Les mostramos la situación en Colombia y Nicaragua. Y un avión comercial se estrella en China con 132 personas a bordo. Desde Washington, bienvenidos al Mundo al Día. Les acompaña Jorge Agobián en esta edición. Comenzamos. El presidente Joe Biden se prepara para su viaje diplomático a Europa en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania que pareciera no tener fin. Al viaje a Bruselas en Bélgica se añadió ahora un nuevo destino. Para tener más detalles, vamos en vivo con Jacopo Luzzi desde la Casa Blanca. Jacopo, ¿a dónde viajará el presidente? Biden visitará Polonia, miembro de la OTAN, vecino de Ucrania y destino principal de los refugiados. Está previsto que se analice con el presidente polaco Andrzej Duda la crisis humanitaria causada por la guerra. La voluntad aún es de no tener una participación directa de Estados Unidos dentro del conflicto para evitar una tercera guerra mundial. Así lo dijo Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca, quien también dijo que no hay planes de una visita a Ucrania de Biden, a pesar de que los ucranianos lo pidieron esto. Cualquier presidente de Estados Unidos que viaje a una zona de guerra requiere no solo consideraciones de seguridad, sino también una enorme cantidad de recursos en el terreno. Pero también el presidente sintió y nuestro equipo de seguridad nacional consideró que podría tener el viaje más efectivo e impactante al convocar estas reuniones con los líderes de la OTAN, el G7 y la Unión Europea en Bruselas para determinar tanto la coordinación militar continua, la coordinación humanitaria y económica, así como visitar Polonia, justo al lado, para hablar de todo. Este lunes, Biden tuvo una llamada telefónica con sus homólogos de Italia, Alemania y Reino Unido para evaluar la respuesta occidental a la invasión rusa, en particular la posibilidad de nuevas acciones contra Moscú. Entre tanto, el Kremlin convocó al embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan, para entregarle una queja formal después de que Biden la semana pasada definió a Putin como un criminal de guerra. La tensión es alta, Jorge, pero el Departamento de Estado confirmó por qué aceptó esta convocatoria. Nos has oído decir antes, ese diálogo abierto o la capacidad de entablar un diálogo abierto es crucial, especialmente en tiempos de tensión, especialmente en tiempos de conflicto. Hemos buscado mantener esas líneas abiertas de comunicación. Hemos buscado mantener una presencia diplomática en Moscú. Hemos buscado que los rusos puedan continuar manteniendo una presencia diplomática aquí, en los Estados Unidos. Casa Blanca anunció este lunes que Rusia estaría lista para lanzar ciberataques contra Estados Unidos, a pesar de que la amenaza no es inminente, según la asesora de seguridad Annie Helmberg. La administración Biden se protege de manera preventiva. Entre tanto, el Pentágono dijo que enviará más armas defensivas a Kiev y confirmó un escenario bélico que ya muchos habían anticipado. Rusia se encuentra estancada en su invasión y por eso podría aumentar sus ataques contra los civiles. Gracias, Jacobo, por el reporte en vivo desde la Casa Blanca. Bien, y al menos 8 personas murieron en un ataque ruso a un centro comercial en Kiev, la capital de Ucrania. El edificio de 10 pisos fue impactado por una poderosa explosión que pulverizó vehículos en su estacionamiento y dejó un cráter de varios metros de ancho. Rusia justificó su arremetida, asegurando que Ucrania utiliza infraestructura civil como escudo para los sistemas de artillería y de defensa. Y Mariupol no será entregado a Rusia. Así respondió el gobierno ucraniano a un ultimátum planteado por Moscú. Laura Sepúlveda con el reporte.
Autoridades ucranianas calificaron los más recientes ataques a Mariupol como actos genocidas y rechazaron el plazo dado por Rusia hasta las 5 de la mañana de este lunes para deponer las armas. El ministro de Defensa de Ucrania insistió en su llamado a otras naciones de que cierren sus espacios aéreos para que los cohetes dejen de caer en parques infantiles. Moscú tiene miedo de nuestro ejército por lo que están luchando contra civiles. Esto es terrorismo de Estado. Por eso hay que detener al Kremlin porque irá más allá, atacará a otros países. Aseguró que la ofensiva de tropas ucranianas que se ha logrado durante 25 días de conflicto ha destruido a cerca de 500 tanques y más de 1.500 vehículos armados rusos. Por lo pronto, quienes pueden siguen abandonando su país, como este adolescente que se despidió de sus padres, pues uno de ellos es inválido y el otro se quedó para cuidarlo. Creo que en Polonia me siento mejor porque no me preocupo por mí, aunque sí lo hago por mi familia, por mi mamá y mi papá. El presidente Zelensky resumió la cotidianidad de los ucranianos con el sonido de las sirenas que dice suenan por aproximadamente 20 segundos. Mientras tanto, el ministro de Defensa ruso responsabilizó de actos violentos a Ucrania y aseguró que sus ataques van dirigidos a estructuras militares no civiles. Un sistema de monitoreo y grabación en vivo muestra claramente cómo un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple ucraniano ingresa a un centro comercial a las afueras de Kiev para esconderse y recargar misiles. En las últimas horas, una jueza en Rusia declaró Meta, la compañía que cobija a Facebook e Instagram, como una organización extremista, por lo que ha prohibido la operación de la transnacional estadounidense. WhatsApp, por lo pronto, seguirá en funcionamiento por su imposibilidad de emitir contenidos de manera pública. Laura Sepúlveda, Voz de América. Un cuarto de la población de Ucrania ha sido desplazada desde que comenzó la invasión, pero en medio de la desesperanza llegó el primer cargamento de ayuda humanitaria enviado por Naciones Unidas. Y precisamente desde la ONU nos conectamos en vivo con Ángela González. Ángela, bienvenida. ¿Qué tipo de ayuda le está llegando a los ucranianos? Jorge, se han enviado ya 130 toneladas de suministros médicos, también con agua embotellada, comidas preparadas y alimentos enlatados, así como equipos esenciales para la reparación de los suministros de agua, en especial en esta zona de Suma. Esta población es una de las más afectadas y de las que más preocupación ha levantado. La embajadora estadounidense ante la ONU calificó como perturbadores los reportes no confirmados sobre ciudadanos ucranianos deportados a Rusia, a lo que podrían ser campos de concentración. Ya suman 10 millones las personas desplazadas por el conflicto. 6,5 millones han sido forzados a buscar refugio dentro del país, según la Organización Internacional para la Migración, mientras que 3,5 millones han cruzado las fronteras, de acuerdo a ACNUR. La situación humanitaria en ciudades como Mariupol y Suma es extremadamente grave y los residentes se enfrentan a una escasez crítica y potencialmente mortal de alimentos, agua y medicamentos. El primer convoy humanitario de la ONU logró un salvoconducto para llegar a Suma con suministros de emergencia para 35,000 personas y equipo de asistencia en reparaciones de guerra para otras 50,000. Esto está organizado con la buena cooperación entre los gobiernos de Ucrania y la Federación Rusa y esperamos que sea el primero de muchos convoys que harán entrega a personas atrapadas por los combates. Entre tanto, y desde Escocia, el secretario general advirtió que la dependencia global en combustibles fósiles exacerbada por la guerra es un camino a una catástrofe climática y a la destrucción mutua. Las consecuencias de la guerra rusa en Ucrania corren el riesgo de trastornar los mercados mundiales de alimentos y energía de manera que tengan serias implicaciones para el cambio climático. En los próximos días se espera que se lleve a cabo la votación sobre la resolución humanitaria que será llevada a la Asamblea General y que fue originada por el Consejo de Seguridad. Jorge. Gracias, Ángela, por la información. Seguiremos atentos a esa información. Bien, y ahora revisamos el panorama del impacto que tiene en nuestra región el conflicto ucraniano. Vamos a empezar en Colombia, donde comienzan ya a encarecer los precios de algunos productos agrícolas. Es Jair Díaz quien nos reporta. La invasión de Rusia a Ucrania ha traído efectos devastadores en la economía. América Latina no es la excepción. La llegada a Colombia de insumos agroquímicos provenientes de estos dos países ha disminuido, según el Ministerio de Hacienda. Este tipo de circunstancias pueden llevar a elevar los costos de esos productos
y con ello contribuir a un incremento de los precios del sector agropecuario en el mundo entero. La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, asegura que uno de los fertilizantes más escasos en la actualidad es la urea, que proviene en un 42% desde Rusia y ha elevado los costos de ciertos productos de la canasta familiar. Si las condiciones de hoy se mantienen de aquí a 3-4 meses, evidentemente sufrirán los costos de producción de los agricultores colombianos. Jorge Bedoya, director de la SAC, señala que la coyuntura tiene un tinte de incertidumbre bastante alto, teniendo en cuenta que Colombia elevó su costo de vida en los últimos años. A enero la inflación anual en el país se ubicó en 6,94%, mientras que en los alimentos llegó a 19,94%. Pues habrá más costos para nuestros productores. Eso puede llevar a que se reduzca la utilización de fertilizantes y eso conduce a menores productividades por hectárea o también a menores siembras. Según el Ministerio de Hacienda, los productos que podrían sufrir más escasez son las hortalizas, la papa, el arroz, la caña de azúcar y el maíz. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Mientras tanto, en Nicaragua también son obvias las consecuencias del conflicto. Donaldo Hernández nos reporta sobre el descontento de los ciudadanos por el aumento del precio del combustible. Llenar el tanque de gasolina es un sacrificio para miles de nicaragüenses, quienes resienten el alza en los precios a raíz de la invasión rusa en Ucrania. Bueno, ahorita voy a poner 20 litros, pues, pero ya siento que no puedo, pues, con la carga de combustible. El costo del galón de combustible es que está demasiado alto. Ya no estamos ganando ni para comer, pues. Los ciudadanos critican al gobierno porque Nicaragua es el único país centroamericano que no ha implementado un subsidio para amortiguar el impacto en el precio de los hidrocarburos. Demasiadamente me ha golpeado la situación. Ahora ya hago una pregunta, ¿qué podemos hacer? Y lo más grave es que no veo una solución a corto plazo. Pues. Nos está afectando porque la gente no tiene dinero. A la ausencia de un subsidio se suma que Nicaragua sigue siendo uno de los países de la región con los combustibles más caros, según explica el economista Michael Marenco. La verdad es que es bastante cuestionable el tema de la ausencia de políticas alrededor de esto. ¿Qué se debería hacer entonces? Pues naturalmente políticas de acompañamiento, sean subsidios o regulación. El gobierno nicaragüense, por su parte, anunció este fin de semana que los precios de los combustibles y del gas licuado permanecerán congelados hasta el 26 de marzo, pero aún no contempla implementar un subsidio. Donaldo Hernández, Voz de América. En breve, el Senado de Estados Unidos arranca el proceso de confirmación de la primera mujer negra que podría convertirse en jueza de la Corte Suprema. Ya venimos con los detalles. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
las autoridades chinas se han volcado a la zona rural de difícil acceso donde se estrelló un avión comercial con 132 personas a bordo. José Pernalete nos amplía. La Administración China de Aviación Civil informó este lunes sobre la precipitación a tierra de una aeronave Boeing 737 de la empresa China Eastern Airlines con más de 130 personas a bordo entre pasajeros y tripulación. El avión se estrelló en una zona montañosa al sur de la nación asiática. La televisión central de China, estación oficial de ese país, informó sobre el desarrollo del despliegue de rescatistas para las labores de búsqueda en la zona de impacto. Nuestros reporteros se enteraron del Departamento de Manejo de Emergencias de Guangxi que hubo un accidente que involucró un avión de pasajeros Boeing 737 de Eastern Airlines con 132 personas a bordo en el condado de Teng, en Guangxi. Las autoridades aún no informan sobre las posibles causas del siniestro. Tampoco confirman sobre el hallazgo de sobrevivientes en el área. La aerolínea aseguró que en el registro de pasajeros no hay personas extranjeras en el vuelo nacional. Hasta ahora, un equipo de rescate de 120 vehículos y 622 miembros ha llegado al lugar del accidente. El sitio está rodeado por 3 lados por montañas sin acceso a la fuente de electricidad, por lo que las condiciones de iluminación son muy malas. Operadores en el manejo de incendios forestales informaron sobre columnas de humo en la zona sin señales de vida entre los escombros. La aerolínea activó una línea de emergencia para la asistencia a familiares de las víctimas. José Pernalete, Voz de América. Y aquí en Estados Unidos, el Comité Judicial del Senado dio inicio este lunes a 4 días de audiencias para evaluar la nominación del presidente Biden de la jueza Ketanji Brown Jackson, la primera mujer negra que aspira a ser miembro vitalicio de la Corte Suprema de Estados Unidos. Los demócratas que controlan el Senado planean que este proceso sea lo más rápido posible y aunque no necesitan los votos republicanos, buscan despejar dudas sobre la nominada del presidente Joe Biden. Y en busca de 2 millones de nuevos votantes. En eso está una coalición de organizaciones aquí en Estados Unidos. La intención es persuadir a 2 millones de residentes permanentes a naturalizarse en tiempo para que puedan votar en las próximas elecciones de medio término que están previstas para noviembre. Verónica Villafañe nos tiene los detalles. Se estima que en los Estados Unidos hay más de 9 millones de residentes permanentes elegibles para hacerse ciudadanos y más de 2 millones de ellos viven en California. Por eso, organizadores iniciaron en Los Ángeles una gira nacional para promover la iniciativa Naturalizar a 2 millones para 2022. Queremos que esas personas hacer ese llamado a acción para que se movilicen y se hagan ciudadanos, no solamente por hacerse ciudadanos y ayudar a sus familias, pero también para que puedan lograr el voto en estas elecciones de medio término. Nancy Flores es la subdirectora de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses, que está impulsando el esfuerzo junto a una coalición de ciudades y más de 50 organizaciones proinmigrantes. Flores señala la importancia de California, que tiene un fondo de $25 millones para ayudar a residentes permanentes de bajos ingresos a realizar trámites de naturalización. Este fondo estatal está apoyando a los inmigrantes para pagar las cuotas de naturalización, que sabemos que es una barrera muy grande para muchas personas en nuestra comunidad. La gira está haciendo su recorrido por el país con la ayuda de mariachis y relatos personales de inmigrantes para incentivar a quienes puedan a iniciar el trámite de naturalización. Hace 15 años que me hice ciudadano americano y en los últimos 15 años he votado todas las elecciones locales, estatales y federales. Y eso, dice Flores, es parte de la misión. Esta campaña ve la naturalización como una estrategia para incrementar la participación democrática. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y al volver, ¿podría Estados Unidos estar a las puertas de una nueva ola de casos de COVID-19? Pero las respuestas las detenemos en segundos. No se vayan. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Estados Unidos podría experimentar un aumento de casos de COVID-19 a través de una subvariante de Omicron llamada BA.2. Así lo advirtió el principal asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci. El experto indicó que la variante es entre 50 y 60% más transmisible que Omicron y que no parece ser más grave. La variante ya ha provocado que los casos aumenten en China y varias partes de Europa. Bien, y cambiamos de tema y nos centramos en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde la violencia es persistente. En el caso de El Salvador, los índices de homicidios diarios han disminuido sustancialmente, pero la desaparición de personas causa gran preocupación. Así nos lo cuenta Claudia Saldaña. Las cifras de homicidios en El Salvador han bajado notablemente en los últimos años. De 18, hace apenas 7 años, hemos pasado a 3 homicidios al día. Son las cifras más bajas desde que se registra el fenómeno de la violencia homicida en El Salvador. Las autoridades atribuyen esto a la efectividad del Plan Control Territorial. Estamos viendo el resultado de todas esas políticas en materia de seguridad pública. Pero algunas organizaciones manejan la idea de que podría haber una relación entre la baja de homicidios y el aumento de personas desaparecidas. Eso es una idea que se está cultivando, que se está queriendo decir mucho, pero no tiene sustento. Y esto debido al difícil acceso a estadísticas oficiales de reportes de desapariciones. Y es que efectivamente las actuales autoridades niegan información sobre la desaparición de personas. No nos están dando información sobre desaparición de personas. Las cifras oficiales de homicidios también son complejas de interpretar, pues no hay un registro homologado entre la Fiscalía General y la Policía. Por ejemplo, para el periodo 2014-2019, la PNC registró 12.495 casos, mientras que la Fiscalía para ese mismo periodo registró 22.307 casos. Estamos hablando de 10.000 casos de diferencia. Tanto organizaciones como la sociedad civil exigen al Estado que haya más transparencia en los datos y que se facilite el acceso a la información sobre estadísticas de violencia en el país. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Más adelante, la huella de rusos y ucranianos en Caracas, Venezuela. ¿Sabía usted que sus raíces en ese país caribeño datan de 8 décadas? Bueno, los detalles en breve.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Pocos conocen que rusos y ucranianos echaron raíces hace 8 décadas en el corazón de Katia. Esa es una zona popular en la capital de Venezuela. Ese es el tema que exploró nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra. Ya quedan muy pocos, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, decenas de rusos y ucranianos escaparon del terror del régimen comunista soviético, recorrieron medio mundo y se establecieron en Venezuela. Altavista en Katia fue el lugar de acogida de muchos en Caracas. Unas 300 familias provenientes de Rusia se establecieron entre 1945 y 1960 en la zona. Luego de un largo recorrido en búsqueda de lo que queda de esa comunidad y de ver 3 iglesias ortodoxas desconocidas para muchos, muy cercanas una de la otra, encontramos cerca de la calle Ucrania a Nicolás Hanail Hartman, un ruso venezolano de 69 años, quien es uno de los rusos o hijos de rusos que aún queda en el área. Estamos regados rusos, ucranianos, polacos, yugoslavos. Al ser consultado sobre la guerra que se lleva a cabo en este momento, Nicolás manifestó su rotundo rechazo debido a que todos vienen de las mismas raíces. Estoy ni de un lado ni de otro, estoy en contra de la guerra. Y a mí me parece que esto es algo que no debería haber sucedido, porque son hermanos que están matándose entre sí para nada. De igual forma aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje en idioma ruso y en español para que den por concluido el conflicto. Не убивайте больше наших людей. No maten a nuestra gente. Estos testimonios son una declaración del arraigo y sentido de pertenencia de estos catienses que resguardan con orgullo el legado de sus familias y de su cultura. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Historias como esta la puede encontrar en nuestro sitio en internet vozdeamerica.com y también en nuestras redes sociales. Allí nos encuentra como @vozdeamerica. Y para despedirnos, quizás ya usted la conoce, pero ella es Amelia, una niña ucraniana cuya interpretación del tema Frozen en un búnker en Kiev se hizo viral. Amelia conmovió al mundo nuevamente al entonar el himno nacional de Ucrania durante un concierto benéfico en una ciudad polaca. El dinero recaudado fue destinado a organizaciones humanitarias que apoyan a las víctimas de esta invasión rusa a Ucrania. Les informó Jorge Agobián. Козацького роду.